Buenos días, esta es la presentación del paper de Electrónica 2. El grupo está conformado por Guillermo Duque, Karen Hunter y mi persona Walter Fuertes. El paper que se nos asignó es Modelo estocástico multiescala para memorias resistivas de acceso aleatorio basadas en óxido de hafnio con configuración 1T1R. Fue escrito por Silvana Guitarra, Lauren Raymond y Lionel Trotman. Como outline de la presentación tenemos los autores y la publicación del paper, la introducción, la caracterización eléctrica, el modelo estocástico, el modelo 1T1R, la discusión y las conclusiones del paper. El paper fue publicado por Solid State Electronics el 17 de diciembre de 2020. La autora principal, Silvana Guitarra, recibió el Master of Science de la Universidad de San Francisco de Quito en el 2012 y es PhD en Física y Ciencia de los Materiales por la Aix-Marseille Université en Francia en 2019. Su interés de investigación está en las propiedades magnéticas y eléctricas de los óxidos de baja dimensión. Además, sus intereses de investigación actuales incluyen la caracterización eléctrica y modelización de memorias resistivas de acceso aleatorio. Desde 2011 se desempeña como profesora titular del Departamento de Física de la Universidad San Francisco de Quito. Las memorias RAM de tipo resistivas, más conocidas como ReRAM, y sus características particulares hacen creer que pueden ser parte del futuro próximo. La compatibilidad de esta tecnología con procesos industriales en los que se utiliza CMOS es prometedora. El concepto básico de este tipo de tecnología se basa en tener dos electrodos metálicos y en medio un óxido. Mientras que el concepto de memoria está basado en el cambio de resistividad del óxido aplicando estrés eléctrico, en donde se obtienen dos estados, el estado de baja resistividad y el estado de alta resistividad. El concepto de set y reset se conjuga en la transición de estos dos estados, mientras que el estado de set es cuando pasa del estado de alta resistividad a baja resistividad. Por otro lado, el reset es la transición opuesta. Este tipo de memoria es de tecnología no volátil, es decir, no necesita de la electricidad para que el espacio de memoria esté almacenado o no, se basa únicamente en el cambio de resistividad del óxido. El problema con este tipo de memorias es que el comportamiento de esta es estocástico. Es fundamentalmente establecido por el tipo de material que está siendo utilizado, para lo cual necesitamos realizar un modelo predictivo y partir de eso. Para llegar a esto necesitamos examinar las curvas de corriente versus voltaje de la celda ReRAM en diferentes áreas. El óxido trabajado por Silvana Guitarra fue el óxido de hafnio, utilizado principalmente en la industria de semiconductores. Este material tiene como propiedad ser resistente a la corrosión y es muy dúctil. El principal uso del hafnio es para fabricar barras de control empleados en reactores nucleares, en específico en submarinos nucleares, por su alta absorción de neutrones. Otras aplicaciones comerciales van desde la utilización en lámparas de gas e incandescentes hasta ser el reemplazo de silicio, pero únicamente en el dieléctrico de la compuerta del transistor. Uno de los problemas con este elemento es que cuando se divide en partículas muy pequeñas puede arder espontáneamente en contacto con el aire, y todos los compuestos deben manejarse como si fueran tóxicos ya que comprometen la salud de las personas. El tipo de memoria estudiado tiene un filamento conductor que es activado justo después del proceso de electroformado. En este paso, las vacancias de oxígeno crean un filamento conductor dentro del aislante que permite la conducción eléctrica entre los dos electrodos metálicos. Caracterización eléctrica. En la siguiente figura se muestra la matriz de memoria 1T1R ReRAM. En el paper se trabajó con estos dispositivos ReRAM basados en óxido de hafnio con arquitectura de un transistor y una resistencia, es decir, 1T1R. Por lo tanto, las muestras se dividieron en dos grupos, muestras de tamaño en escala nanométrica y muestras de tamaño en escala micrométrica. Todos los dispositivos se electroformaron utilizando voltaje de polarización positivo, con una corriente de cumplimiento de 5 mA. El voltaje de formación estuvo entre 2 voltios y 2.8 voltios para la escala de nanómetros y entre 1 voltio y 1.8 voltios para la escala de micrómetros. Esta diferencia podría atribuirse al reducido número de defectos intrínsecos en las muestras frescas, especialmente en las más pequeñas.
Una vez que se formó el canal dentro del aislante, se midieron las características de corriente-voltaje bajo un barrido de voltaje de corriente continua a temperatura ambiente. En ambos tipos de muestras, la respuesta eléctrica tiene el típico comportamiento de conmutación resistiva bipolar con una curva de corriente-voltaje asimétrica. Esto se puede visualizar en la siguiente figura. En esta figura se muestran las características corriente-voltaje de dispositivos ReRAM basados en óxido de amnio de 85 por 85 nanómetros cuadrados y de 5 por 5 micrómetros cuadrados durante un experimento de 10 ciclos. Estas curvas muestran la ya conocida variabilidad de ciclo a ciclo, especialmente en muestras de tamaño de nanómetros. Además, las muestras pequeñas muestran una ventana de resistencia más alta en comparación con las muestras grandes. Este factor es esencial para permitir un alto margen de lectura entre los dos estados resistivos y evitar fluctuaciones durante la operación. Como cambio de parámetros, se tiene las curvas de corriente-voltaje. En ellas se extrajo 5 parámetros para caracterizar la conmutación resistiva, tal y como se muestra en la siguiente figura. Los dos primeros son los voltajes de transición de ajuste y reinicio, es decir, Vset y Vreset, que se identifican por el salto de corriente abrupto. Los otros 3 parámetros están relacionados con los mecanismos de conducción. Aunque la respuesta eléctrica de los dispositivos ReRAM está controlada por procesos de conducción que ocurren simultáneamente dentro del canal y el aislante, la característica de corriente-voltaje puede estar relacionada con un modelo específico. En el caso de ReRAM basado en óxido de amnio, el modelo de contacto de punto cuántico QPC es la mejor opción. Este modelo establece que el canal se comporta como un cable cuántico que permite la conducción de acuerdo con una barrera de potencial que controla el flujo de electrones. En High Resistance, es decir, HRS, la barrera de potencial es alta y la corriente se convierte en una función fuertemente no lineal del voltaje aplicado, mientras que en Low Resistance, es decir, LRS, la barrera de potencial está por debajo de la energía de los electrones y la conducción es óhmica. En este paper, para HRS, la dependencia corriente-voltaje ha sido definida por una función sinusoidal hiperbólica que incluye la respuesta de corriente-voltaje bajo voltajes positivos y negativos. Esta dependencia se puede ver en la diapositiva anterior. I es igual a I sub 0 por el seno hiperbólico de alfa por V, donde I sub 0 y alfa son dos parámetros por determinar. En LRS la relación de corriente-voltaje es óhmica y se describe por la siguiente ecuación. I es igual a G por V, donde G es la conductancia del canal. Todos los parámetros descritos anteriormente, Vset y Vreset, G e I sub 0 y alfa, se extrajeron independientemente de 150 curvas para cada muestra. En todos los casos existe una amplia distribución de datos que fueron sometidos a análisis estadístico para determinar sus valores característicos y su variabilidad. El modelo propuesto en este paper trabaja con el comportamiento estocástico del ReRAM, por lo que es fundamental incluir esta característica en la evaluación de los parámetros eléctricos. En todas las muestras, las distribuciones de Vset y Vreset pueden describirse como unimodales, donde el valor medio es la medida más adecuada para describir cada grupo. Se utilizaron pruebas de normalidad para determinar si el conjunto de datos en ambos casos se distribuye normalmente. Esto también se puede ver en esta figura. En A y B se muestra el Vset y el Vreset, respectivamente, como una función del área del dispositivo. La distribución estadística de Vset y Vreset para la muestra es de 85 por 85 nanómetros cuadrados. En LRS el dominante es el mecanismo de conducción óhmico, dado por I es igual a G por V, donde como vimos antes, G es la conductancia. Por otro lado,
En HRS el mecanismo de conducción es la tunelización, que se puede estudiar mediante la relación de I es igual a I sub 0 por el seno hiperbólico de alfa por V. En las siguientes figuras, es decir, C, D y E, se muestra G, I sub 0 y alfa, respectivamente, en función del dispositivo de área. Al comparar todas las muestras, hay dos valores medios de voltaje establecido. B conjunto es igual a 0.673 más menos 0.047 voltios para muestras de tamaño de nanómetros, y B conjunto es igual a 0.48 más menos 0.007 para tamaño de micrómetros. Esto puede visualizarse en el literal A. Mientras que solo hay un valor medio de la tensión de reinicio, V reinicio es igual a menos 1.151 más menos 0.114 voltios para todo el grupo de datos. Esto puede verse en la figura B. Para caracterizar el mecanismo de conducción, se ha determinado la conductancia mediante el ajuste de curvas de corriente-voltaje bajo LRS con la relación dada por la ecuación que se vio en la anterior diapositiva. Como se puede visualizar en la figura C, el valor característico para muestras de tamaño de nanómetros es G igual a 176 más menos 8.8 micrómetros, mientras que en muestras de tamaño de micrómetros es G es igual a 960 más menos 36 micrómetros. En HRS, mediante el ajuste de las curvas de corriente-voltaje con la ecuación que se vio anteriormente, con la primera ecuación que se vio anteriormente, se determinaron los valores de I sub 0 y alfa. La gran distribución de datos es evidencia de la variabilidad del sistema en este estado. Además, I sub 0 y alfa dependen en gran medida del área. Esto puede visualizarse en la figura D y E. Es importante, asimismo, señalar que la caracterización convencional de los dispositivos ReRAM se basa en el uso de un transistor para controlar la corriente y proteger los dispositivos de la ruptura dieléctrica dura. Este elemento ayuda a la caracterización del rendimiento y confiabilidad de la celda, pero también podría generar su propia señal eléctrica, lo que evita la caracterización real del elemento ReRAM. La corriente controlada por el transistor está limitada por un efecto parásito externo, que puede ser representado por una resistencia en serie. Por lo tanto, para encontrar las características de conmutación intrínsecas de los dispositivos ReRAM, la caída de voltaje sobre este efecto externo, sobre esta resistencia en serie, se ha restado de las curvas de corriente-voltaje. Se identificó, en consecuencia, en la siguiente figura, la contribución por la pequeña relación lineal después de la transición de conjuntos en las curvas de corriente-voltaje experimentales, estos mostrados en negro, donde también se han incluido las respuestas de corriente-voltaje intrínseca en rojo. En esta figura se puede visualizar, por ende, las curvas de corriente-voltaje de ReRAM basada en óxido de amnio, donde las curvas experimentales se encuentran en gris, el valor medio en negro, junto a la respuesta eléctrica intrínseca en amarillo, con el valor medio en rojo.